Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer errores innatos del metabolismo. Como introducción, sabemos que en 1908 se utiliza por primera vez el término errores innatos del metabolismo por Sir Archibald Garrod. Y bueno, tenemos que entender el metabolismo como un conjunto de reacciones bioquímicas que van a estar relacionadas con eventos de catabolismo, anabolismo, así como reciclaje y eliminación de ciertas sustancias de nuestro organismo. En cuanto a las enfermedades metabólicas, pues estas se van a manifestar, tienen desde el nacimiento o durante la infancia. 20% de los genes conocidos que al mutar provocan enfermedades metabólicas hereditarias y se han descrito hasta ahora más de 550 diferentes padecimientos metabólicos. Dentro de estos errores del metabolismo, vamos a tener tres grandes grupos que son el primero, errores del metabolismo de molécula pequeña, en el que encontramos, por ejemplo, los efectos en el ciclo de la urea, los errores del metabolismo por acumulación de moléculas como la oligosacaridosis o la gangliosidosis, y los errores del metabolismo por deficiencia en la producción o utilización de energía, como va a ser la glucogenosis o las enfermedades mitocondriales. ¿Cuáles son las consecuencias metabólicas de un error innato del metabolismo? Bueno, tenemos tres. La primera va a ser acumulación del sustrato, que va a ser que esto nos va a causar las manifestaciones clínicas. Otra es la deficiencia del producto, que tiene que ver con un defecto relacionado con la biosíntesis del mismo. Y el siguiente es la producción de metabolitos tóxicos, que van a condicionar de igual manera las manifestaciones clínicas. Dentro de los mecanismos de herencia de los errores innatos del metabolismo, tenemos que en su mayoría son autosómicos recesivos, también se han encontrado algunos de herencia ligada al X y autosómica dominante. El primero que vamos a revisar es la galactosemia, que es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos. Bueno, sabemos que la galactosa es un aminoácido que encontramos en muchísimos alimentos, sobre todo en los lácteos, y también en los panes y en algunos fármacos. Bueno, para esto tenemos que entender el metabolismo de la galactosa, que va a necesitar principalmente de dos enzimas, que es la GALC y la GALT. La galactosa, mediante la enzima GALT, se va a convertir en galactosa 1-fosfato, va a pasar después a glucosa 1-fosfato, y por último nos va a dar glucosa 6-fosfato, que como sabemos puede irse hacia dos vías, hacia la producción de glucosa o al piruvato. La galactosemia, entonces, entendiéndola como un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, es la acumulación de galactosa en sangre. ¿Por qué? Porque no tenemos enzimas suficientes para metabolizarlas. La genética de esta enfermedad es autosómica recesiva, en la cual tenemos mutación en el gen GALT, que codifica para la enzima GALT, que ya había mencionado en el metabolismo. Lo vamos a conocer como galactosemia clásica. Se han descrito mutaciones en la población mexicana, que son la Q188R, que es la más frecuente. Bueno, también se encuentran mutaciones en el gen GALK1, que va a codificar para la enzima GALK. En esta tenemos que la mutación fundadora es la P28T, y esta se va a caracterizar principalmente porque los pacientes tienen cataratas durante el primer mes de vida. Y el cromosoma 1p36, pues tenemos la mutación en la enzima GALE. Dentro de las manifestaciones clínicas de la galactosemia, cuando tenemos deficiencia de GALT, se va a manifestar en las primeras 2 a 3 semanas de vida. Nos vamos a dar cuenta porque el paciente, el lactante, va a tener rechazo a la lactancia, ya sea artificial o materna. Obviamente va a presentar vómito, desnutrición, ictericia también se va a presentar, tiene un retraso en el crecimiento y posteriormente se va a asociar a insuficiencia ovárica de un 30 al 60% de los casos. Lo vamos a asociar también con cataratas, cirrosis hepática y daño tubular renal. Cuando tenemos una deficiencia de GALT, como ya les mencionaba, principalmente es la presencia de cataratas y edema cerebral, y en la deficiencia de GAL-E encontramos hepatomegalia, hipotonía, vómito, pérdida de peso e ictericia. Para hacer el diagnóstico de galactosemia tenemos que tener en cuenta que se va a realizar un estudio bioquímico en el cual en sangre vamos a detectar altas concentraciones de galactosa, y en la orina vamos a detectar altas concentraciones de galactiol. Y el estudio genético pues se puede realizar también. El tratamiento de la galactosemia evidentemente pues va a ser restringir la lactancia al paciente, ya que pues
carece de enzimas para metabolizar la galactosa y pues se le tiene que dar fórmula láctea sin lactosa. Y pues el resto de su vida tendrá que consumir alimentos sin lactosa. Las complicaciones a largo plazo de la galactosemia principalmente van a ser osteoporosis, retraso en el desarrollo mental, retraso motor también en el crecimiento y, como ya mencionábamos, un hipogonadismo hipergonadotrófico.